Vamos a hablar en los siguientes minutos de alimentos transgénicos, lo que son, cuáles son sus realidades, por qué se habla tanto de este tema, y lo vamos a hacer con la catedrática de Química María José Morcillo. Bienvenida. Muchas gracias, Isabel, por tu invitación al programa. Yo creo que quizá lo primero es saber qué son los alimentos transgénicos. Cuando hablamos de ellos, ¿de qué estamos hablando? Pues en general, lo que se conoce como un transgénico, que es lo mismo que un organismo modificado genéticamente, es un organismo vivo que ha sido creado artificialmente, manipulando sus genes. A diferencia de un alimento que se cultiva de forma natural, un alimento al que se altera su ADN para conseguir normalmente ventajas, se le denomina alimento transgénico. Y a diferencia de los que se reproducen y son cultivados de manera también natural, a partir de la alteración del ADN se crean mutaciones que tienen unas características muy determinadas y preconcebidas. Aunque ya se empiezan a introducir algunos alimentos animales con alteraciones genéticas, generalmente un alimento transgénico casi siempre es de origen vegetal. Pueden ser, por ejemplo, pues las frutas sin pepitas, que son muy conocidas. Ya sabemos ahora que las sandías, pues normalmente ahora no tienen unas pepitas muy blandas. Tampoco tienen pepitas las mandarinas ni las naranjas. También son los frutos que maduran más tarde de lo que es natural. Es decir, en general, frutas a las que se les ha modificado un gen para conseguir estas ventajas o también para a veces modificar el color y el sabor. O también se puede modificar, y esto es bastante interesante, la cantidad de minerales de algún tipo. Incluso crear un híbrido a partir de diferentes frutos muy variados. El maíz y la soja son dos de los alimentos de origen vegetal a los que más se les ha sometido a modificaciones de su ADN y se las ha convertido en transgénicas con el fin de que sean más resistentes a las plagas y también a las inclemencias del tiempo. Las alteraciones genéticas de los alimentos empezaron hace ya muchísimo tiempo para conseguir, sobre todo, erradicar el hambre en el mundo, entre otras cosas. Pero las investigaciones han ido tomando un rumbo diferente y ya en la actualidad todo este conocimiento pues está siendo muy aplicado a la industria alimentaria. Aunque ya se ha dicho que se lleva bastante tiempo en esta investigación, pero ¿cuál fue el primer alimento transgénico y cuándo se empezó a comercializar? Los alimentos transgénicos, como los conocemos hoy en la actualidad, tienen sus orígenes, podríamos decir, casi al final de la década de los 90. Concretamente, el más importante fue en 1994 en Estados Unidos, que es donde se crea e introduce en el mercado el primer producto vegetal con su ADN alterado, que fue un tomate con un gen insertado que inhibía la enzima responsable del ablandamiento del fruto, por lo que al no ser activada esta enzima, pues este proceso era mucho más lento. Y entonces los tomates pues se pueden recoger ya casi maduros y comercializarse directamente. Hay que aclarar que la mayoría de los tomates que llamamos normales o naturales que nos venden en todas las fruterías, es decir, los que no son transgénicos, se recogen verdes y la mayoría de las veces se maduran artificialmente antes de ponerlos a su venta. Normalmente el producto utilizado es etileno, por lo que su aroma y sabor pues, son inferiores a los que están madurados de forma natural, incluso a los transgénicos. Hoy en día se habla de muchos tipos de alimentos, como por ejemplo, alimentos modificados, alimentos funcionales, alimentos transgénicos de los que estamos hablando, también alimentos probióticos y prebióticos que nos dicen que nos ayudan muchísimo en cuanto a la salud. Antes de comenzar con los alimentos transgénicos, ¿se podría explicar qué son exactamente cada uno de ellos, que oímos continuamente sus nombres y muchas veces no sabemos cuándo y para qué se utilizan? Muy bien, yo creo que es conveniente que diferenciemos un poco, nos aclaremos en todos estos tipos de alimentos. Por ejemplo, uno de los primeros que has nombrado, que es un alimento modificado, hace referencia a una transformación físico-química o con enzimas, y no tiene ninguna relación con los transgénicos. Un caso de estos es, por ejemplo, el almidón modificado. Se han creado muchas clases de almidones modificados químicamente, con numerosas aplicaciones, no solamente en la industria de los alimentos, sino también
en las del papel y los textiles. Así, por ejemplo, entre los almidones modificados químicamente tenemos los hidroxipropilados, que son muy efectivos y conocidos porque se usan para retardar la pérdida de frescura del pan. Y en cuanto a los alimentos funcionales, de los que también hablábamos, pues un alimento puede ser considerado alimento funcional si se ha demostrado de forma satisfactoria que posee un efecto beneficioso sobre una o varias funciones muy específicas en el organismo, por supuesto, más allá de los efectos nutricionales habituales de un alimento, siendo esto relevante para la mejora tanto de la salud y también el bienestar, y también es importante para la reducción del riesgo a contraer un determinado tipo de enfermedad. Es muy importante tener en cuenta que debe seguir siendo un alimento, además de ejercer su efecto beneficioso con las cantidades que normalmente son consumidas en una dieta equilibrada. A veces estos alimentos funcionales se les denomina también nutracéuticos, por entender que cumplen como una doble función, por una parte la nutritiva, pero además una función farmacéutica. Entre estos alimentos llamados funcionales están los que has preguntado anteriormente, que son los alimentos probióticos y los prebióticos. Los alimentos probióticos son los que contienen microorganismos vivos, que al ser ingeridos, como he dicho, en cantidades suficientes, pues ejercen algún efecto beneficioso sobre nuestra salud. Para que estos microorganismos puedan ser probióticos deben cumplir una serie de condiciones, como son que deben ser de origen humano, no patógenos por naturaleza, resistentes a la destrucción por las secreciones tanto gástricas y biliares, ser capaces también de colonizar el tracto gastrointestinal y ser resistentes a la destrucción por procedimientos tecnológicos. Los grupos bacterianos más utilizados como probióticos y los que más conocemos todos son los llamados lactobacillus y las bifidobacterias, que como sabemos se administran en alimentos fermentados como el yogur y también en otros productos lácteos, también en vegetales fermentados o incluso en algunos derivados cárnicos. Algunos de los efectos beneficiosos sobre la salud que se les atribuye a estos alimentos probióticos son, por ejemplo, pues mejorar la respuesta inmunitaria, también aumentar el equilibrio de la microbiota intestinal, es decir, términos más coloquiales, pues evitar tanto las diarreas como los estreñimientos. También reducen las enzimas fecales implicadas en los procesos de iniciación de algunos tipos de cáncer, ayudan a la terapia con antibióticos, también reducen el colesterol, aumentan la resistencia a las gastroenteritis, protegen contra algunos microorganismos patógenos que pueden contaminar algunos alimentos y también pueden reducir los síntomas de una mala absorción de la lactosa. ¿Y hay diferencia entre los alimentos probióticos de los que estamos hablando y los prebióticos, que a veces los confundimos? Sí, mira, los alimentos prebióticos son los que contienen ingredientes no digeribles de la dieta, que benefician al consumidor por estimular el crecimiento o la actividad microbiana intestinal, es decir, que son totalmente diferentes. En esta categoría se encuentra, por ejemplo, la fibra, también los fructooligosacáridos, la inulina y la lactulosa. Estas moléculas pueden formar parte de la propia composición de los alimentos o también muchas veces se les añade a los mismos. Y ya por último tenemos los transgénicos que, como acabo de comentar, estos alimentos son los que para su diseño se han aplicado técnicas ya de ingeniería genética. Como podemos ver, estos alimentos son totalmente diferentes unos de los otros. ¿Y qué diferencias existen entre la producción de alimentos para y por biotecnología tradicional o por biotecnología moderna? Porque me parece que no es la primera vez que se producen alimentos modificados genéticamente, aunque no sean exactamente alimentos transgénicos. Este punto yo creo que es importante comentarlo. Pues sí, porque en primer lugar es conveniente que aclaremos que desde un punto de vista conceptual no nos enfrentamos a algo nuevo, ya que aplicar genética
en la mejora de las propiedades de los alimentos es algo que podríamos decir que se viene haciendo desde el comienzo de la agricultura. De hecho, son muchos los cultivos vegetales que han sufrido modificaciones genéticas, mediadas pues, empíricamente por el hombre, generando como resultado nuevos cultivos con distintas propiedades, sobre todo nutricionales. Los alimentos producidos por estas dos técnicas tan solo se diferencian en la técnica genética utilizada. Tradicionalmente, para llevar a cabo una mejora genética de las especies, se han utilizado dos técnicas, la mutación o mutagénesis o variación genética natural y lo que se ha llamado cruce sexual o hibridación. En el caso de la mutación, ya nuestros antepasados pues, seleccionaron mutantes espontáneos que tenían mejores propiedades nutricionales. Por ejemplo, hace miles de años escogieron unos mutantes espontáneos de cereales que contenían mucho menos almidón, probablemente porque con ellos se hacían las tortitas con mejor consistencia. Pero bueno, esto es una suposición. De la misma forma, con el cruce sexual se consiguieron eliminar características indeseadas de los parentales y mantener o aumentar las deseadas en la descendencia. Ahora bien, es importante que con ambas técnicas decir que se dieron y de hecho se dan dos restricciones. La primera, como es lógico, es la falta de direccionalidad en la mejora genética que se introduce. Sabemos que es imposible mutar selectivamente un único gen de un genoma. De la misma forma que en un cruce sexual pues no es factible conseguir agrupar en un descendiente sobre los genes deseados de un parental o del otro, ya lo quisiéramos. La segunda restricción se refiere a la imposibilidad de saltar la barrera de especie, es decir, que resulta imposible mutar una cebolla, por ejemplo, hasta conseguir que tenga el mismo contenido en vitamina C que una naranja, como también resulta imposible llevar a cabo pues, un cruce sexual entre ambos vegetales. No se puede cruzar una cebolla con una naranja. Sin embargo, en la ingeniería genética actual es posible evitar estas dos limitaciones importantes que he comentado, ya que nos permite trabajar con genes aislados y de una forma además más controlada. Y es posible saltar también la barrera de la especie y así, por ejemplo, pues los genes útiles de una fresa se pueden trasladar a una patata o, bueno, a otra fruta parecida, lo que, como he dicho, tradicionalmente era imposible, ya que obviamente, como he comentado, pues no se podía cruzar una fresa con una patata. Una vez vistos estos antecedentes, la pregunta sería ¿cómo es el proceso concreto de creación de estos alimentos transgénicos? Bueno, pues explicado de una forma bastante sencilla y un poco coloquial, podemos decir que la manipulación o ingeniería genética se toma un único gen del genoma de un organismo donador. Este se amplifica y o se modifica en el laboratorio y posteriormente se reintroduce en el organismo original o en uno distinto, generando así un organismo transgénico, que como he dicho también se llaman modificados genéticamente. Es un proceso que se lleva a cabo identificando primero el gen que se quiere o se debe aislar para su tratamiento y posteriormente su implantación en el alimento que quieres modificar. Aunque lo he explicado de una forma muy sencilla, en realidad tenemos que saber que es un proceso muy complicado y que los resultados conseguidos hasta ahora podemos decir que son impresionantes. Nos ha quedado, creo, muy clara la diferencia entre estos procesos y sus ventajas, pero entonces, ¿por qué hay tanto debate con la aplicación de la ingeniería genética para producir alimentos transgénicos y además existen tantos detractores? Pues porque, aun admitiendo que aplicar genética en el diseño de alimentos no es nada nuevo y que casi todo lo que hoy comemos tenemos que saber que ha sufrido modificaciones genéticas mediadas por las técnicas que he comentado anteriormente, clásicas o tradicionales, hay que saber que, por supuesto, existen diferencias entre los alimentos transgénicos y sus convencionales correspondientes, los naturales. Desde la tecnología de los alimentos, la más importante es la relativa al posible salto
de la barrera de especie. Por ejemplo, hasta ahora no había sido posible construir nuevos vegetales con genes provenientes de genomas bacterianos. Ahora ya existen algodones, también cozas o maíces transgénicos que portan el gen de una bacteria y resisten el ataque a numerosos insectos. Este hecho, que a primera vista pues no cabe duda que es muy beneficioso, cuando afecta a lo que llamamos genes de reserva ética, puede tener repercusiones negativas, sobre todo en ciertos sectores de consumidores. Para que nos aclaremos, un ejemplo de ello sería la expresión de genes provenientes del genoma de un animal en un genoma vegetal y el posible consumo por parte, por ejemplo, de vegetarianos muy estricto de este tipo de alimento transgénico. Esto pues crearía un problema. Otro ejemplo sería también la expresión en cualquier otro organismo usado como alimento de genes, por ejemplo, provenientes de genomas de animales que presentan limitaciones de ingesta por algún tipo de religión o grupo étnico, como sería, pues, por ejemplo, ahora en el caso de la comunidad musulmana, si se trabajara con un gen proveniente del genoma del cerdo. Para que nosotros también podamos tener una opinión en contra o a favor de este tipo de productos alimentarios, ¿cuáles serían entonces las principales ventajas y desventajas de los alimentos transgénicos? Pues lo voy a resumir bastante. Por ejemplo, los detractores alegan el factor medioambiental y sobre todo el de que llaman seguridad alimentaria. Indican que puede existir riesgo de que se produzca hibridación. Asimismo, siempre puede haber un rechazo frente al gen extraño, por ejemplo, de tipo alérgico. También puede suceder que los genes no desarrollen el carácter de la forma esperada. Y, por último, o también importante, siempre puede ocurrir que lleguen productos transgénicos que no hayan estado bien etiquetados a los mercados. Por eso es importante que a la hora de ir a la compra hay que prestar especial atención a los alimentos transgénicos, ya que suelen incorporar unas etiquetas, o deberían, en las que deberían decir cómo han sido obtenidos los productos y qué características especiales incorporan frente a los convencionales. Pero esto no siempre se cumple, no hay una legislación muy estricta todavía. Sin embargo, a mí me gustaría decir y tener siempre en cuenta que esta avanzadísima tecnología consigue muchos beneficios con los alimentos transgénicos, ya que, por ejemplo, los productos alterados genéticamente son, como he dicho, mucho más resistentes a plagas, a muchos tipos de enfermedades, a productos herbicidas, siendo, por lo tanto, pues las plantaciones mucho más fáciles de cultivar, también de recolectar y llevar a la mesa, lo que conlleva pues un aumento de la producción y una disminución de los costes de la agricultura. Otra de las ventajas de la alteración del ADN es que pueden recibir ciertas características no naturales. La más importante es que se les puede incorporar nutrientes y también características morfológicas como son la forma, el olor, el sabor. Lo más importante son las características nutricionales, sobre todo en los países no desarrollados. En este sentido, nombrar, por ejemplo, un arroz dorado que es capaz de aliviar la falta de vitamina A producida en dietas basadas sobre todo en arroz, por ejemplo, en los países asiáticos. Por ingeniería genética se ha construido una variedad transgénica que produce 37 miligramos de vitamina A por gramo. La Organización Mundial de la Salud estima que hay aproximadamente unos 124 millones de niños en todo el mundo que padecen esta deficiencia de vitamina, que sabéis que da ceguera. Mediante este alimento transgénico podríamos decir que se ha salvado casi 1,5 millones de niños cada año en países subdesarrollados. Y ya para acabar, al principio ya se ha indicado que generalmente los productos transgénicos son de origen vegetal, pero ¿todos los alimentos transgénicos son vegetales o ya existe alguno de origen animal? Pues como has dicho, el mayor porcentaje de alimentos transgénicos comercializados corresponden a vegetales. Sin embargo,
Ahora ya se ha creado un tipo de carpas y salmones transgénicos que portan múltiples copias del gen de la hormona del crecimiento de la trucha, por lo que ganan tamaño mucho más rápido, con el consiguiente beneficio pues, para el productor. Pero bueno, en general también unos investigadores en Estados Unidos insertaron genes de hormonas de crecimiento humanos en cerdos, pero la verdad es que esto no resultó porque estos cerdos tenían problemas también de visión, de artritis, o sea, problemas humanos, y encima los cerdos conseguidos pues no eran mucho mayores. En general hay que decir que de los más de 80 productos comercializados que hay en la actualidad, la mayoría son vegetales, casi siempre pues derivados del maíz y de la soja. Pues muchísimas gracias, profesora María José Morcillo. Muchas gracias a vosotros.